diapositivas que se nos han olvidado, pero vamos a dejar a un lado eso y vamos a empezar. El tema que nos toca revisar es pólipo. El pólipo, pues, es una proyección de la mucosa hacia la luz del intestino. Esto puede estar localizado en cualquier segmento. ¿Dónde se localiza más frecuentemente? A nivel del intestino grueso. Es el sitio donde anida las lesiones malignas. Pero, sin embargo, en este lugar también hay pólipos de tipo no neoplásico. Entonces, para no dejarse engañar que todo pólipo es igual a una lesión premaligna. Estos pólipos pueden ser epiteliales y no epiteliales. Los que nos interesan son los epiteliales, son los que tienen mayor tendencia neoplásica. Entonces, estos son los que vamos a ver. El pólipo, el pólipo proviene del latín pólipus, así se llama esto. Esto se utiliza desde hace muchos años, esta definición. Streicher y colaboradores, en 1997, cuando todavía no estaba completamente establecida la colonoscopía y recién estaba para realizarse, pues hicieron un estudio de 226 pacientes seguidos paralelamente con rayos X, más o menos 68 meses en promedio. Está en clase, dímelo. Hay una paciente, María Elena, que está en emergencias, que no le quieren atender. ¿Por qué? Que la atiendan. El tamaño es importante. El tamaño representa más o menos del 40%. ¿Cuál es el riesgo de cáncer de un pólipo en términos generales? 2.5%. Y a través del tiempo esto se ha ido estudiando y conociendo más detalladamente. A los 5 años el 3%, a los 10 años el 8%, más de 20 años un 24%. Como ven, también el tiempo es importante, pero si el tiempo es importante, también es importante la edad. ¿Por qué? Porque un joven que tiene 20 años, posibilidad de neoplasia sí hay, pero es muy baja. El tiempo que necesita para desarrollar una lesión neoplásica que surja de un pólipo es muy prolongado. Entonces, eso es su importancia. ¿Cuál es la incidencia en los sincrónicos? 50%, dice Breyer, el año 1990. ¿Qué es un cáncer o una lesión sincrónica? Sincrónica quiere decir que tiene dos lesiones de la misma histología en sitios anatómicos diferentes. Uno tiene en recto inferior o medio y otro tiene en sigmoides, pero ambos tienen la misma histología. Entonces vamos a ver también, si hablamos de sincrónicos, debemos hablar de los otros, los metacrónicos. Los metacrónicos son pacientes que tienen una histología, por decir, en el recto y otra lesión en el colon izquierdo, pero la histología es diferente, aunque ambas lesiones sean malignas. A eso se refiere la lesión sincrónica y la metacrónica. El riesgo para el cáncer colorectal es solo cuando el año 1992 se ha ido haciendo un estudio por este caballero Atkin, un pólipo mayor de 1 centímetro, más un componente velloso y pólipos múltiples. Esto hace la sumatoria que hemos explicado ahorita al 50%. Todo esto se va juntando, pólipos mayores de 1 centímetro, mayor tamaño, mayor probabilidad de proliferación. Componente velloso positivo o presente, mayor posibilidad de cáncer. Pólipos múltiples, bueno, tienes una multitud en las cuales puede emerger o puede nacer esta lesión.
¿Cuál es su incidencia? Mayores de 50 años. Ya están en el tiempo como factor de riesgo importante. Estos pueden ser del 35 al 50%. Solo la edad, por solito eso. Más edad, mayor número, no mayor tamaño, mayor número. El tamaño vamos a dejarle a un ladito. Vamos a ver por qué más adelante. El tamaño, 90%, menos de 1 centímetro. Invasor, 1 a 4%. Sincrónicos, 50%. Los metacrónicos, el 30%. Hemos dicho que sincrónico es un cáncer que se presenta, no pólipo, cáncer, en 2 sitios diferentes anatómicos. O puedes tener un sincrónico en el transverso o en el ascendente, así. Pero 2 sitios o 2 tipos que sean histológicamente la misma. Un adenocarcinoma. En el metacrónico, pues, afortunadamente es solo el tercio. Pero aquí se tiene 2 histologías, o sea, 2 primarios diferentes. Uno es un glandular, un adenocarcinoma. Otro puede ser un sarcoma o puede ser un epitelial, aunque es muy raro que se presente este, pero más o menos esa es la explicación de un cáncer metacrónico. Los pólipos pueden clasificarse en neoplásicos y no neoplásicos. Vamos a hacer un pequeño resumen, repasito así rápidamente, de los pólipos no neoplásicos. Los adenomas, el adenomatoso, 65%. Hiperplásico, 10%. Amartomas, puede ser similar a esto, parecido, el pólipo juvenil, el Peutz-Jeghers, y los inflamatorios, y hay otros más. Los pólipos, para su clasificación histológica, los no neoplásicos, el adenomatoso. Esto es neoplásico, jóvenes. Solo estos 3 son los peligrosos. Estos 3 son los que hay que tener mucha cautela. Puede el patólogo decirte cualquier vaina, es un amartoma. Amartoma, ¿qué quiere decir? Es un pólipo inflamatorio. ¿Que tiene uno? No, esa persona va a tener mínimamente 100 o más pólipos. O sea, es una respuesta inflamatoria de la mucosa por alguna agresión a través del tiempo. Pero entre los pólipos neoplásicos, el tubular es el más frecuente, el 75%. Las 3/4 partes. El túbulo velloso le sigue con el 15%. El velloso, el 10%. Entonces, eso es un poquito peligroso, pero hay que tenerlo presente. Estos 3 son los peligrosos y hay otro más que vamos a mencionar más adelante. Los otros inflamatorios, como vamos a repasar, no tienen trascendencia neoplásica porque no tienen transformación neoplástica. Por ejemplo, los pólipos hiperplásicos. ¿Qué quiere decir hiperplasia? Es un crecimiento mucoso. En 1934, este caballero ha descrito una lesión en la mucosa neoplástica. Esta lesión en Estados Unidos lo han llamado pólipo hiperplásico. En Inglaterra es un pólipo metaplásico. Es la misma vaina, pero con nombres diferentes. Los pólipos colorectales más frecuentes es esto, porque solo se exploraba con el recto sigmoide. El recto sigmoide no mide más de 20-25 centímetros en el mejor de los casos. Entonces es lo que veían, solo el recto y una parte del sigmoide. Más arriba no se veía. Y si vamos a hablar de una población europea, pues vamos a tener que hablar de que el recto sigmoidoscopio pues tiene que ser un poco más grande de acuerdo a la edad
porque la persona varía en el tamaño del recto de acuerdo a su raza. Es muy difícil distinguir a simple vista endoscópica entre un adenoma pequeño y un pólipo hiperplásico. Aquí vemos con aumento, jóvenes, esto no es de este tamaño. El 90% de los casos se localiza en el recto sigmoide y siempre afecta a este sitio, una gran mayoría de los pólipos. Se descubre en ocasiones como lesiones satélite alrededor de carcinomas, pero no quiere decir que sean lo mismo. Puede tener un carcinoma y puede tener un pólipo no neoplásico. Entonces, lo que va a determinar va a ser la biopsia. Macroscópicamente se observan como pequeños nódulos sobre la superficie mucosa, casi del mismo color o un poco más pálidos del tejido natural. Son lisos y sésiles, de un diámetro que varía entre 1 y 5 milímetros. Estos dos tipos de pólipos, el adenomatoso y el hiperplásico, son lesiones no neoplásicas. Son rara vez que sean más de este tamaño. A veces los 5 milímetros va a depender de la experiencia del endoscopista para poder determinar. Histológicamente se observa proliferación celular hiperplásica en la zona basal de las criptas. El intestino no es liso, no es planito. El enrollamiento del epitelio columnar con células de absorción alargadas, escasas células calciformes, hiperdistendidas, da una apariencia histológica distintiva de una superficie en sierra. O sea que el intestino no es estiradito, planchadito ni planito. A diferencia de los adenomas, la proliferación celular se confina a la zona basal de las criptas. Esto es una cosa lógica, jóvenes, que este enrollamiento da la apariencia caprichosa al momento del examen. Una colonoscopía que se va a realizar tiene la característica de que va a insuflar aire dentro del intestino y esto permite abrir las paredes. ¿Para qué? Precisamente para estar distendidas y poder examinar adecuadamente, porque si no está bien distendido, esa mucosa está como el acordeón, entonces no es planita. Y esto puede llevar a errores o confusiones de apreciación. No son neoplásicos, tampoco son precursores, pero algunos relatan que la existencia de los pólipos hiperplásicos tiene una prevalencia de 0 a 2.3%. Esto no tiene trascendencia porque al no ser neoplásicos son lesiones que tienen una evolución de N años y no producen síntomas y se diagnostica por sus hallazgos incidental a través de una endoscopía baja, o sea, una colonoscopía o una rectosigmoidoscopía. La conducta habitual, si es que se puede, es hacer la biopsia, porque hay aparatos que en la actualidad son tan finos que pueden tomar un pólipo de 2 milímetros. Para tomar la biopsia no es que tiene que rebasar, perforar el intestino. Son pincitas de biopsia, pero muy, muy delicados. Los pólipos inflamatorios son otros pólipos no neoplásicos. Los pólipos linfoides benignos es una lesión inflamatoria que es raramente visto y la mayor parte de las veces se descubre en los niños. Puede ser solitario o también puede ser múltiple o difuso. Se componen de tejido linfoide, por eso es pólipo inflamatorio linfoide. Histológicamente contienen tejido linfoide, pero es de característica normal y representan folículos linfoides hipertróficos. Estos jóvenes, sobre todo hay a nivel de
válvula ileocecal, que hace confundir mucho en los niños con cuadros de apendiculares, pero simplemente es un folículo linfoide que, si bien es cierto, ha desencadenado un cuadro apendicular, el cirujano no se ha equivocado, no hay que confundir ni tergiversar esta cuestión. Al estar hipertrofiado, como te dice aquí, el tejido linfoide de esta zona, ¿qué quiere decir hipertrofiado? Está aumentado de tamaño. Puede haber uno aquí, otro a su lado y otro alrededor del apéndice, y causar una obstrucción de la luz del apéndice en algún momento. Y esto desencadena un cuadro apendicular. De todas maneras, aunque no sea una apendicitis de las causas que conocemos en el adulto, esto desencadena en lo mismo. La fisiopatología dice de la apendicitis, empieza con la obstrucción. Aquí se ha cumplido el primer, pero por otra cuestión, los folículos linfoides hipertróficos. Y lo demás es igualito que la fisiopatología de la apendicitis. Esto se obstruye, hay proliferación bacteriana, hay distensión, hay congestión de la mucosa del apéndice, hay aumento de la presión de la luz del apéndice, aumento de la producción de gas dentro del apéndice por las bacterias, y finalmente puede haber cambios en el retorno venoso. Por eso aparece el apéndice ya color vinoso, manchas así medio vinosas, y finalmente viene la alteración arterial, que ya prácticamente con eso se completa y se produce en estas zonas manchadas de la serosa del apéndice, perforación. Revienta eso y se calma el dolor, ya no hay dolor. Después de 2-3 horas, el dolor empieza con más fuerza, más fuerte, y no calma con nada. Y después ya tienes una peritonitis localizada, y si esto sigue, tienes una peritonitis generalizada. ¿Cuáles son los criterios para su diagnóstico? El tejido linfoide debe estar dentro de la mucosa y la submucosa. Esto el patólogo es el que nos va a dar la información. No debe haber invasión del plano muscular. Debe haber por lo menos presentes 2 criterios germinales. Se diagnostican en la mucosa colorectal por endoscopía e indican un proceso inflamatorio subyacente. Por la endoscopía es una apariencia macroscópica. La presencia del tejido linfoide de la mucosa es microscópico. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Además de que debemos decir que en el músculo no hay tejido linfoide. Los pólipos inflamatorios o pseudopólipos son islotes de mucosa sana con inflamación que presenta grandes zonas ulcerativas del colon. O sea, son islas. Al medio de la isla es una parte sana y alrededor de esta hay un proceso inflamatorio severo. A eso es lo que se refiere esto. Y da la apariencia de ser esto, como dicen, como una isla, originados por ataques graves de un proceso inflamatorio. El CUSI es la colitis crónica inespecífica. La enfermedad de Crohn es la inflamación de la luz de los linfáticos del intestino que afecta el delgado y grueso. La colitis amebiana, la colitis isquémica, la esquistosomiasis crónica, estas patologías van a producir inflamación y dan la apariencia de esto, de ser pólipos inflamatorios o son pseudopólipos. Hay 2 fases. En la primera aparece como islotes de mucosa edematosa, rodeados de grandes ulceraciones, histológicamente con infiltrado inflamatorio agudo de la mucosa. En esto da la apariencia de estar en una laguna, como esas islitas que han hecho en la laguna Lalaya al medio, algo así más o menos, para esquematizar con otra cosa. En la segunda, la crónica,
ocurre la cicatrización y se produce reepitelización de la zona ulcerada. Y si va a haber reepitelización, va a haber fibrosis, de modo que la mucosa edematosa sobresale mucho más con apariencia de un pólipo. Simplemente es eso. Se diagnostican por endoscopía en la fase crónica. Es necesario la biopsia para diferenciarlos de los adenomatosos. En esto hace mucho la experiencia del endoscopista para poder guiar en el diagnóstico con la visión macroscópica. Pero si es que no tiene, pues lo mejor es la biopsia y el patólogo finalmente es el que nos va a aclarar la situación. No son precancerosos y su presencia no influye en el potencial carcinogénico en pacientes con la colitis, por ejemplo. Su tratamiento está dirigido a la enfermedad de origen. ¿Qué es lo que ha causado? La colitis o otra patología que hemos mencionado. Otro de los pólipos son los amartomatosos. Estos pólipos son no neoplásicos, que se origina por una malformación o error congénito en el desarrollo tisular. Pueden presentarse en el nacimiento o con crecimiento progresivo postnatal. A veces uno dijera, ¿esto qué será? Pero estos pólipos pueden ser tal vez los más numerosos que puedas encontrar desde la parte de arriba del intestino delgado hasta el final. Por eso les decía, no siempre hay un pólipo, no siempre hay 10 pólipos, puede haber cientos, y estos tal vez son los más extensos en número. ¿Por qué? Porque no puedes contarlo. Su número es tan importante y lo bueno es que no causan ninguna sintomatología. Esto dicen una explicación, unos esto es una malformación en el desarrollo tisular. Otros dicen que puede tener un componente inflamatorio. ¿Quién no se ha enfermado con una diarrea bacteriana, una diarrea parasitaria o una diarrea micótica? Entonces, las causas de la diarrea, jóvenes, simplemente son: 1, bacteriana, parasitaria, micótica. No es muy frecuente, pero tampoco hay que dejarle de lado, porque sí hay. Estas 3 causas podemos diferenciar. Y en la niñez es un poco más difícil porque a veces el niño no sabe expresarse. Y si su mamá no hace un seguimiento minucioso, pues no va a poder determinar. Esto puede presentarse al nacimiento, sí, puede estar desde el nacimiento, o estar acompañándole en lo que es toda su vida. El pólipo juvenil, este pólipo es un amartoma. Se describe con mayor frecuencia en niños, pero también puede presentarse en los adultos. Es un trastorno poco común que ocurre cerca del 1%. Es asintomático. Su presentación en la niñez a los 4 años, en el adulto a los 18. Pero en algún momento se va a presentar, jóvenes. Lo de bueno que no causa sintomatología. La incidencia en los niños es 2 a 1. En los niños van por delante. También en los adultos. En los adultos es mucho más frecuente todavía. 13 a 1. El 70% de los casos son pólipos únicos. Y en el tercio, pues, presentan entre 2 o 4 o son más de 1. En ciertos casos son múltiples y constituyen un síndrome de poliposis juvenil. Las 3/4 partes se ubican en el recto sigmoides. Macroscópicamente son de color rosa brillante, redondeadas u ovales y de superficie lisa. Con frecuencia tienen un pedículo corto y su tamaño va de 3 milímetros a 2 centímetros. Son un poquito más grandes que los anteriores, pero desde un tamaño pequeño van creciendo. Histológicamente muestran espacios quísticos llenos de moco. Eso es el contenido del pólipo en esto. En otras palabras, es una glándula mucosa que está hipertrofiada o está atrapada.
La muscularis de la mucosa no participa en la estructura del pólipo, por lo que puede producirse torsión o autoamputarse. Esto va a depender del tamaño del pólipo y de la dimensión del pedículo. Los pacientes con pólipo juvenil solitario no corren riesgo de desarrollar cáncer. Todos los pólipos que hemos mencionado, ninguno desencadena en cáncer, aunque tenga 2 centímetros. Sin embargo, se han señalado pólipos adenomatosos y cambios epiteliales hasta un 59% de los casos en los pólipos juveniles. El diagnóstico se confirma por rectosigmoidoscopía. La visión macroscópica nos hace sospechar. Un pólipo juvenil en recto es conveniente realizar colonoscopía para establecer si existen lesiones sincrónicas o otras que puedan aparecer o son más. Ahora vamos a hablar de los pólipos que nos interesan, los pólipos neoplásicos. Constituye un grupo de lesiones polipoides de mayor importancia por su estrecha relación con el adenocarcinoma intestinal. Hay 3 tipos: el tubular, el pólipo adenomatoso, el velloso o el pólipo velloso, el túbulo velloso o el pólipo mixto. Poseen características histológicas que los diferencian el uno del otro. Las características histológicas para cada uno es diferente. Tienen en común la alteración epitelial llamada adenomatosis, que se caracteriza por la aparición de núcleos grandes e hipercromáticos, los cuales se disponen en forma pseudoestratificada con disminución de la secreción mucoide del citoplasma. Esto es una visión microscópica de todo lo que el patólogo nos ha informado y ha visto. Para hacer esto, el patólogo ha recibido una muestra de una biopsia endoscópica, ha procesado y ha hecho cortes, y esto es lo que nos muestra al microscopio. Antes de seguir, jóvenes, de esto se me ha pasado algo. Hemos hablado de pólipos no neoplásicos. La diferencia que no hemos hablado de poliposis. ¿Qué es la poliposis? Es la misma vaina que hemos mencionado, pero más de 10 para unos. 10 pólipos es, para otros más de 1 ya es poliposis. A eso solo se refiere la poliposis. Es el mayor número posible. Si hay, así como decirte 10 pólipos, es poliposis. El tipo histológico será el patólogo el que nos va a decir. Entonces, con esa aclaración vamos a continuar. Bremer es un autor y Ackermann que han sido muy conocidos. No describieron pólipos adenomatosos en 1.400 necropsias realizadas en Sudáfrica. Esto está medio jodido, ¿no? Si hablamos de los pólipos como hemos hablado, pero ¿por qué en África no han encontrado en 1.400 necropsias? Allá no hay pólipos, allá no hay cáncer. Entonces, estos pacientes, ¿qué comerán? Lo primero que me preguntaría, ¿qué comerán? Bueno, vamos a aclarar eso más adelante. En otros países del primer mundo esto varía de 2.8 a 21%. Estudios epidemiológicos sugieren que la diferencia está en el consumo de las grasas. Aquí está la explicación. Entonces, en Sudáfrica, como es una zona árida, no hay refrigerador que aguante y conserve los alimentos, que es lo habitual desde los tiempos remotos de la prehistoria. El hombre o las tribus que vivían, por decir, los pieles rojas por el norte, bueno, usted sabe mejor que yo porque ve mejores películas, cuáles son las tribus de antes, donde los gringos han ido a colonizar. Y los apaches
les han dado guerra, pero les han enseñado a morir con dignidad. Esos, por ejemplo, se llevaban su alimento para una semana, para un mes. ¿En qué consistía el alimento? Carne deshidratada, con sal. Entonces, aquí en el África es un lugar muy árido, donde no puedes tener el alimento como ahora, ¿no? La grasa se escurre con el calor. Entonces viene la explicación por ahí, o la sospecha de la explicación, el por qué en esta tribu no se encontraron en 1400 necropsias. Es interesante. Japón, que es un país muy culto y que tiene muchos hábitos dietéticos, tal vez los más rígidos del mundo. ¿Ustedes ven cómo comen los chinos? Es realmente fabuloso cuando uno tiene hambre, pero el japonés nunca se va a sentar a comer de esa manera. Entonces, no solo a comer, sino lo que va a comer. El Japón muestra una menor incidencia de grasa en su consumo, un 12% de lo que come todo. Para los gringos, la grasa, el consumo de grasa es casi la mitad, el 40%. A ver, para los pinches mexicanos, una incidencia del 14%, pero la serie también ha sido más pequeña y no ha sido de necropsias, ha sido de colonoscopías. Aunque les diré que allá se come mucha grasa, un pinche taco tiene pues más grasa que otra cosa. La grasa te sacia el hambre más rápido y te engaña. La edad es otro factor de riesgo, con un promedio de 55 años. Entonces, la edad es otro factor de riesgo, promedio 55 años. La presencia de múltiples adenomas tiene un riesgo estadísticamente mayor. Entonces, también aquí estamos aclarando otro detalle. La edad es un factor de riesgo con un promedio de 55 años en adelante. Y la presencia de múltiples adenomas, llámese tubular, llámese túbulo velloso, tienen un riesgo mayor todavía. Las familias de primer grado de pacientes con carcinoma o pólipos adenomatosos tienen mayor riesgo. ¿A qué se refiere esto de primer grado? Se refiere a que también ha habido otros caballeros que en el mundo han estudiado, sobre todo en Estados Unidos. Un señor que se apellidaba Lynch ha hecho un estudio genético a los pacientes con cáncer de colon durante muchos años. Y así como esto, los gringos han hecho los estudios que actualmente la humanidad se aprovecha de esto para sus tratamientos y conocer sobre todo sus enfermedades. El síndrome de Lynch es un cáncer que se presenta en personas que no son portadoras de pólipos. Nunca en su vida, en su historial médico, han presentado pólipos, pero tienen cáncer. Entonces se ha concluido que el cáncer es genético, tiene una parte, un componente genético. Y estos pacientes que tienen alteraciones cromosómicas van a desarrollar en alguna etapa de su vida un cáncer de colon o recto, o de las dos cosas, pero nunca han tenido pólipo. Es un cáncer no polipoideo. Esto ha sido demostrado por esto, que también el cáncer no solamente llega por los pólipos. Varios estudios presentan correlación entre el cáncer de mama, el cáncer de endometrio y el de ovario con el cáncer de colon. De la misma manera que estos estudios dan la correlación para el cáncer de colon a través de un pólipo, este caballero también
relaciona el cáncer de mama, de endometrio y ovario con el cáncer de colon no polipoideo, o sea, genético. Miren, genético estamos hablando de que va a haber un cáncer de mama, pero también por el otro lado ha habido estudios que nos relacionan con estos, pero no todavía aquel entonces no se conocía el componente genético. Entonces esto ha cambiado un poquito, por eso es que el tratamiento del cáncer de colon es en la actualidad, les diré que como el de mama o el de próstata, el linfoma y todo eso se ha ido a pasos gigantes, ha avanzado muchísimo. El mecanismo común es la dieta rica en grasa a causa de que la obesidad se relaciona con mayor incidencia de cada una de estas neoplasias. ¿Cuál es la frecuencia? 2.500 pólipos extirpados en el San Marcos, Hospital de Londres, un hospital muy grande. Morrison encontró una frecuencia del 75% de adenomas tubulares. Es las 3/4 partes. 15% túbulos vellosos y 10% los vellosos. Miren, aquí ya nos están avisando. Los vellosos son los menos frecuentes, pero serán los más bravos. Los túbulos vellosos, 15%. No es muy alto, pero lo que más abunda es el tubular. El 2014, de 214 pólipos extirpados por colonoscopía, los autores que hicieron este seguimiento encontraron 57% de pólipos neoplásicos y 43% de no neoplásicos. Jóvenes, esto es para asustarse un poquito. Más de la mitad son neoplásicos. Lo demás es maligno. Pero el estudio afortunadamente es muy cortito, pero también habría que preguntarse muchas cosas para darle credibilidad a este estudio. 83.4% fueron adenomas tubulares, comparado con el estudio anterior, 75%, un poco más severo. Túbulo velloso, 9.1, más bajo que el 15. Y los vellosos, 7.5%, un poquito más bajo. Entonces la cifra va manteniéndose en 75, 15 y 10%. El sitio más frecuente en el que se presenta es el recto sigmoide. ¿Puede haber uno o varios de manera sincrónica? Sí puede haber. Puede tener varios pólipos. A eso se refiere el sincrónico. Ahora, ¿cuáles son sus variantes histológicas? El adenoma tubular tiene la forma y apariencia de una frambuesa de coloración rojiza, de aspecto cerebroide. Todos los cánceres tienen este aspecto cerebroide. Los pequeños tienen forma regular y los grandes pueden ser lobulados. Su tamaño varía de pólipos diminutos en milímetros a varios centímetros. Dependerá del tiempo que ha ido evolucionando esto. Como son asintomáticos, pues muchas veces se encuentra estos pólipos por un estudio incidental. Pueden ser sésiles o pediculados. Si el pedículo mide entre 0,5 y 3 centímetros de longitud, entonces miren, medio centímetro a 3 centímetros su pedículo. Es móvil. Cuanto más largo el pedículo es la base de implantación. Aquí tenemos un pólipo con características completamente categóricas. Son los pólipos neoplásicos más frecuentes y con menor potencial de transformación maligna. Los tubulares.
Entonces, su frecuencia es 75% y su malignidad es baja. Aunque se presenta más frecuente, pero el potencial de transformación maligna es baja, solo del 5% jóvenes. Este es un pólipo tubular, una imagen vista desde diferentes ángulos. El adenoma velloso es un pólipo sésil blando de superficie arborescente, aterciopelado o vellosa, y de bordes no bien definidos. Su coloración grisácea es más oscura que la mucosa normal y están cubiertos de moco, siempre estos. Mire, el de la imagen del lado derecho tiene una apariencia un poco diferente. La imagen del medio pues es diferente, pero si ustedes ven esta imagen, la primera, también a esto se refiere que tienen una apariencia especial. El tamaño varía de 2 a 10 centímetros. Puede tener una gran base de implantación, pero puede tener esta base de implantación no tan delgadita como el tubular, sino más gruesa. Puede abarcar la circunferencia del intestino, pero su base de implantación es amplia. Debido a su consistencia blanda, puede pasar inadvertidos al tacto rectal si tenemos este tipo de pólipo al alcance del dedo. Los adenomas menos frecuentes, el 10%, y tienen el más alto potencial de transformación maligna, el 40%. Al examen microscópico se caracteriza por típicas proyecciones del epitelio. Esto es la muestra como el patólogo va a ver al microscopio el tejido biopsiado y nos va a decir a qué tipo de pólipo corresponde. El adenoma túbulo velloso son pólipos constituidos de epitelio tubular y velloso de tamaño variable. Es una combinación de los dos anteriores. Puede ser sésil o pediculado. Su potencial maligno es 22%, pero es mucho más alto que los tubulares, pero también es menos frecuente y menor que los vellosos puros. Eso sí que es otra cosa. Su clasificación no concluye hasta contar con los resultados de la revisión histológica. Entonces, el adenoma túbulo velloso tiene un potencial maligno del 22% y es más alto que los adenomas tubulares. Su potencial maligno sí es más alto y es menor que los vellosos puros, sí. Este es el intermedio, este es al medio, este es el que casi no truena ni suena, pero no es bueno tener ninguno de estos jóvenes. Aunque no truenen ni suenan, como son silenciosos, pueden tener transformación maligna si a esto se le agrega que hay un componente genético. Una vista de un pólipo. Vean ustedes una endoscopía. Un pólipo que solito habla, ocupa más de la mitad de la luz del intestino y cómo retrae la mucosa y cómo se estira hacia la luz. Otro pólipo que hay que tener cautela, jóvenes, es el adenoma plano. ¿Por qué el adenoma plano? Este adenoma ha sido descrito de manera especial desde el año 1988 por Multo y Adachi. Estos caballeros, al examen endoscópico, observaron una lesión mucosa pequeña, plana, no mayor de 0,5 centímetros y una altura no mayor de 2 veces al grosor de la mucosa y deprimida en su centro. Aquí vemos la punta del
del endoscopio nos está mostrando. Y la lesión del medio, ven las depresiones que presenta. Ese es el pobre pólipo, el adenoma plano. El de la derecha se ve también bonito. Miren, parece ser una verruguita que no tiene trascendencia, pero sí tiene un potencial de malignidad, es alto. Vamos a ver cuál es la diferencia en relación con los otros. Se ubica con mayor frecuencia en el colon ascendente y transverso. Su crecimiento es lento y tienden a cambiar de forma. Jóvenes, la ubicación anatómica entre los adenomas tubular, el velloso y el túbulo velloso, estos se localizan en el recto sigmoides. Este pólipo plano se localiza en el colon ascendente y en el transverso. Tienen alta incidencia de displasia de alto grado en el centro deprimido del adenoma. 41% de los adenomas planos pequeños de menos de 1 centímetro contienen carcinoma focal. Miren, el potencial de malignidad es alto como el velloso. El velloso se presenta en menor número, pero este se presenta en 1 y 41% más de la mitad es positivo para malignidad, no que va a desarrollar, sino ya tiene un carcinoma focal. Y puede pasarse por alto la colonoscopía si el endoscopista no le da buena atención por el color que pasa desapercibido en la mucosa. Son pequeños y como no es muy frecuente ningún pólipo premaligno en el lado derecho del colon y en el transverso, pues fácilmente pasa por alto. En la actualidad se acepta que los pólipos adenomatosos son lesiones precursoras del cáncer colorectal. Sí, es así. Sobre todo los adenomas tubulares, los adenomas vellosos y los túbulovellosos, y también el adenoma plano. Entonces, la prueba temporal consiste en que la edad promedio en que se identifican los adenomas precede entre 5 a 10 años a los carcinomas. O sea que para que ocurra esto han debido de transcurrir de entre 5 y 10 años. Es tiempo lo que necesita. No crece violentamente. Es lento y es asintomático. Los datos morfológicos o histopatológicos que se relacionan con probabilidad de cáncer son agrandamiento, el tipo histológico, el grado de displasia y el número de adenomas. Y aquí hay que también agregarle la edad del paciente, de la persona. A ver, vamos a hablar los pólipos y la displasia. Un pólipo hemos dicho que es un crecimiento de la mucosa hacia la luz, es como un dedo o un tumorcito que ha crecido y que no compromete la capa muscular. ¿Displasia qué es? Es un cambio de las células normales. Ustedes saben que en el cuerpo todos tenemos células, pero cuando decimos o nos asustamos o cuando nos dice el doctor, ya tienes, ven un Papa Nicolau y dices, ya tienes cáncer. Y ya está jodida la persona. ¿Por qué? Porque esa palabra impacta. Esa palabra, uy, ya nos hemos pasado, aquí no se quedaremos. Jóvenes, 1000 disculpas, nos hemos pasado con 5 minutos. Por favor, aquí vamos a quedar y les ruego el día lunes, no tengo inconveniente como hacer, como hoy el enlace o la compañera que está a cargo lo puede hacer, pero que sea un poquito más temprano. Y les voy a rogar no puedo yo empezar la clase de lunes a jueves a las 6 en punto. Les ruego, nos veremos 6:15. Por favor.